Buenas noches, perdón el retraso en esta transmisión, hubo aquí un problema técnico logístico, pero ya estamos aquí. Le agradezco mucho a Carlos Irigoyen que me acompañe esta noche y es así como echarme el toro encima, porque la idea aquí es que Carlos, que es un maestro muy bien conocido aquí en el TEC de Monterrey, en Ciudad Juárez, Campus Ciudad Juárez, trae todo una, pues no sé cómo le pudieras llamar, teoría o una propuesta de la marca Ciudad Juárez o marca Juárez y todo lo que se desarrolla en relación con eso. A eso sí, aquí ambos tenemos un dato en común. Somos de Juárez, por un lado, bueno, todos datos en común. Somos de Juárez y en segundo, amamos a Juárez. Totalmente. Entonces, tocayo, adelante. Pues muchas gracias por la invitación, licenciado Angulo. Y bueno, sí, como bien usted dice, lo que me dedico es estudiar el desarrollo de la marca ciudad, un fenómeno que es sumamente aplicado, por ejemplo, para ciudades europeas, algunas ciudades de aquí de América, por ejemplo, Bogotá, Medellín, allá en Colombia y en Estados Unidos, bueno, con creadores de teoría y desarrolladores de la praxis en cuanto a mercadotecnia, pero también hacen algunas aplicaciones. Y quisiera yo mencionar una situación, y perdóname que soy abogado y luego me meto en lo que no me corresponde. Marca, la marca es una distinción, vamos a llamarle así, que caracteriza algo como esencial, que tiene características esenciales, especiales, que sobresalen sobre algo más, ¿verdad? Por mencionar una cosa, la marca de refrescos más conocida del mundo, Coca-Cola. ¿Qué características tiene? El color, la forma de las letras, etcétera, pero ¿qué evoca? Quita la sed, es dulce, tiene es familiar, etcétera, etcétera. Entonces, tú, Tocayo, lo que estás desarrollando es una marca, pero marca para Ciudad Juárez, una marca para Juárez, para darle una distinción que ahorita no tiene, y por eso necesitamos desarrollar una marca. Eso sería... Así es, la marca es un distintivo para una empresa, para un producto, para un servicio, y en este caso el área de mercadotecnia se ha extendido a lo que es el desarrollo de la marca ciudad, asignarle una personalidad, que al final de cuentas eso viene siendo una personalidad. Una personalidad. Y es una personalidad positiva, supongo, sí, porque hasta ahorita las personalidades que conocemos de Juárez, por desgracia, son negativas. Matan mujeres, hay crímenes todos los días, es una ciudad fea, sucia, etcétera. Es una marca pero negativa la que tenemos ahorita, ¿no? Tenemos una asociación negativa, muy negativa, pero hay elementos que la misma gente sabe que podamos, con esos elementos se puede construir una personalidad diferente. Darle la vuelta a la tortilla. Totalmente. Pero antes de eso, bueno, una de las condiciones, y aquí me gustaría empezar a preguntarle, una de esas condiciones definitivamente tendrá que ser ¿qué vamos a privilegiar para desarrollar la marca Ciudad Juárez? En este caso, ¿cómo visualiza usted un modelo económico, pero que no ha encontrado un ritmo social en el cual se sigue fundamentando, se pueda seguir fundamentando la ciudad, y tomando en cuenta que somos una ciudad de inmigrantes? Es decir, donde es mucho más complejo crear una identidad con una ciudad, dado que tenemos un carácter de paso. Bueno, pudiéramos caracterizar a Juárez en ese sentido como una de las principales ciudades de la República Mexicana que trajo un modelo económico antes no existente en México. Y quiero yo mencionar lo siguiente, porque hice estudios en esta materia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la genealogía de la industria maquiladora. Y la caracterización que yo le doy a Juárez en este sentido es de que Juárez fue el precursor de esta industria, que por cierto ahorita sin ella México estaría totalmente en el hoyo. Es la que más divisas produce en el país. La industria, que ahora ya no le llaman maquiladora porque es una como mala palabra, es la industria manufacturera de exportación. Y Juárez tiene casi un 20% de la facultad exportadora del país entero, ¿verdad? Estamos exportando en valor total de producto más de $50,000 millones,
que es una distinción definitiva. Pero, ¿qué falta? Falta que haya desarrollo humano integral, que haya desarrollo social integral, que haya mejor calidad de vida, que haya cultura, que haya unos grados de educación que carecemos, que haya, pues, no sé, muchas cosas en las que hemos estado rezagados, inclusive a nivel Estado, en inversión pública. Juárez anda hasta 4 veces atrás que la ciudad de Chihuahua. Si comparamos la ciudad de Chihuahua con Juárez, quiero yo mencionar nada más un dato que nos hace un sumario de la diferencia. Chihuahua es la mitad de Juárez y tiene el doble de lo que tiene Juárez, en casi todo. Eso es a nivel macro, pero aquí tendríamos que estar enfocándonos sobre qué podemos desarrollar en Ciudad Juárez. Este modelo económico ya nos dio bastante oportunidad de ser una región en fuerte desarrollo. Incluso se menciona la frontera Juárez-México junto con Las Cruces como de las ciudades más, de las fronteras más vitales o que tienen más vitalidad en el mundo. Correcto. Pero mi pregunta es, ¿cómo arreglar entonces este sentido social que debe de ser privilegiado junto con el desarrollo económico? No, si llega a quedar algún recurso, entonces entra el desarrollo social. Aquí lo que necesitamos es, ¿cómo le hacemos para, parte del desarrollo económico que evidentemente está puesto sobre la mesa, acompañarlo de un desarrollo social y que no nos pase lo que ha ocurrido en los últimos años, donde hay clima de extrema violencia, donde hay secuestros, donde hay extorsiones? Entonces, ¿cómo hacerla desde su punto de vista y para poder equiparar este desarrollo social con este desarrollo económico? Mira, yo he tenido mucha meditación y mucha reflexión en relación con esta problemática gravísima de la ciudad. Yo creo que lo que le ha faltado a la ciudad es hacer una gran asociación, y esta asociación es tripartita. Por un lado, los trabajadores de nuestra ciudad, las personas que tienen un empleo, principalmente en la manufactura y en todos los servicios auxiliares de la manufactura, hombres y mujeres, trabajadores creativos, responsables, que hacen una labor de calidad mundial, que es el elemento esencial. Y por el otro lado hace falta una asociación de ellos con los liderazgos, tanto empresariales, tanto sociales, como gubernamentales, los liderazgos. Y por el otro lado, la industria en sí. Es decir, grandes corporativos, la mayoría de ellos internacionales, que en sus lugares de origen tienen grandes aportaciones culturales, deportivas, de desarrollo humano, y aquí lo han tomado simple y sencillamente como un lugar, como un centro de costos, ni siquiera de utilidades. Yo creo que hace falta que haya una asociación que promueva que todos estos grandes corporativos internacionales y algunos nacionales visualicen a Ciudad Juárez no como un centro de costos, como un centro de desarrollo integral para el ser humano, que le dé a Juárez la oportunidad como ciudad de crecer varios escalones hacia arriba en el desarrollo, no nada más industrial, sino en el desarrollo humano, porque para poder crecer una ciudad hacia mejores, digamos, niveles de productividad, niveles de calidad, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es hacer crecer al ser humano que está participando en eso, y yo creo que eso se ha descuidado. Usted acaba de tocar un punto que es esencial en el desarrollo de la marca ciudad, los liderazgos. Los liderazgos que deben de ser en 4 vertientes: el liderazgo social, que lo tiene que tomar y de los cuales podemos tener aquí muestras en Juárez. El liderazgo académico, que tradicionalmente ha sido dejado a un lado por los entes gubernamentales al no llegar a una asociación. El liderazgo empresarial, en donde se ha mencionado varias veces los liderazgos empresariales están disjuntos o están no están en Ciudad Juárez. Disfuncionales, son disfuncionales. Y obviamente el liderazgo gubernamental, que muchas de las veces la misma sociedad nos ha cuestionado duramente al tener un elemento muy fuerte que se llama corrupción. Correcto. Estos elementos de corrupción ya no solamente están presentes en el gobierno, sino que están presentes en varios en estos sectores que yo acabo de mencionar.
Indudable. ¿Cómo podemos hacer o cómo se puede concebir un progreso cuando hay tanto nivel de corrupción, empezando por las estructuras gubernamentales y terminando por las estructuras familiares? Mira, yo tengo una teoría en relación con pasos a seguir para evitar la corrupción. Se ha hablado mucho en el combate a la corrupción. Cuando se combate a la corrupción es de que ya se metieron los goles de corrupción y entonces hay que ir a castigar la corrupción. Yo creo que estamos entendiendo mal el paradigma. Lo que hay que hacer con la corrupción es evitarla. Y para evitar la corrupción, lo primero que tenemos que hacer es transparentar todo lo que tenemos como oportunidad de corrupción. ¿A qué me refiero? Los principales negocios que se hacen con el gobierno tienen que ver con obra pública. Servicios de alguna manera, pero principalmente con obra pública. La obra pública no está transparentada. Ahora tenemos la gran oportunidad bajo el Sistema Nacional de Transparencia, que es una reforma constitucional que se hizo en la legislatura anterior donde yo participé, en donde hay una obligación de transparencia a nivel nacional en los 3 niveles de gobierno, el federal, los estados y los municipios, así como la Ciudad de México y sus circunscripciones nuevas que tienen, una especie de municipios que tienen. Los órganos de los 3, poderes del gobierno, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos, incluyendo las universidades. Todos tienen la obligación de transparentar, pero ahí no termina la obligación de transparentar. También tienen que transparentar los partidos políticos, los grupos parlamentarios, los sindicatos y, para acabar rápido, todas las personas físicas y morales que reciban recursos públicos para ejercerlos. Tienen una obligación de transparentarlos en una plataforma nacional que se llama CIPOT, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, y la obligación no es transparencia a petición de parte, es subir toda la información relevante, que es más o menos como el 90% de la información disponible, a esas plataformas. Lo único que está excluido es los datos personales, está excluido cuestiones de seguridad nacional y de seguridad pública por la sensibilidad. Y todo lo demás está abierto. Y a partir del mes de enero del año que entra van a empezar a aplicarse las sanciones por violaciones a este tipo de situaciones. Entonces tenemos una grandísima oportunidad de evitar la corrupción. Todos los órganos de transparencia, empezando por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, tienen sus institutos autónomos, como autónomo es el Instituto Nacional, a nivel de los estados y de la Ciudad de México. Estos institutos autónomos les llaman garantes de la transparencia y tienen dientes para poder sancionar la falta de transparencia y estar vigilando que todas las actividades de transparencia se lleven a cabo. Entonces, nada más con este sistema estamos dando un paso gigantesco hacia evitar la corrupción, porque cuando tienes al servidor público haciendo todo en una caja de cristal, es mucho más difícil que proceda a llevar a cabo actos de corrupción. Pero no me quedo ahí. El siguiente paso es hacer que el ciudadano no sea un sujeto pasivo en el gobierno, sino que el ciudadano sea un sujeto activo en el gobierno. Y hemos diseñado nuestra democracia desde el siglo XIX y con antecedentes desde Inglaterra en los siglos XVII y XVIII, como una democracia representativa en donde de vez en cuando hay elecciones, y cuando hay elecciones el funcionario que es elegido en ese proceso comicial recibe una especie de mandato basado en lo que prometió hacer y en su ideología, etc. Pero ese mandato lo ejerce solo, sin vigilancia, sin transparencia, etc. Y es una especie de cheque en blanco y como que le dan una potestad que la empieza a ejercer y ahí empieza la corrupción. Nunca más hacer eso es una de las formas de evitar la corrupción. Que ese mandato no se ejerza solo, sino que se acompañe
con la participación ciudadana cotidiana, no nada más ahí de vez en cuando en algún acto pomposo en donde la participación ciudadana se aplauda, no, cotidiana, utilizando ¿qué? Lo que tenemos ahorita disponible con las grandes tecnologías de la información. Estos medios, claro. Que es el Facebook, las redes sociales, exacto, muchas tecnologías que se conecten de una manera que se alambren, vamos a llamarlo en términos técnicos, maquiladores, que se alambren de pe a pa para que el ciudadano esté siempre en constante contacto en las labores más pequeñas y cotidianas que haga el gobierno. Es fascinante la forma en como usted describe de una manera, finalmente usted viene de un ámbito legal, pero yo también quiero tocar el tema de la corrupción de calle, cómo prevenir esa, porque usted me está hablando de todo un esquema que a todas luces es bastante bueno, pero eso opera a niveles institucionales. Sí. Y finalmente nosotros somos ciudadanos que vamos a la calle y necesitamos respuestas a qué es lo que tenemos que hacer para prevenir la corrupción, dado que si no hay una prevención desde el seno del hogar, finalmente por eso se puede dar la corrupción a otros niveles. La educación pues es esencial, indudablemente. Cuando la mejor forma de combatir la corrupción es de que ni siquiera exista la tentación de ser corrupto. Y para que no exista ni siquiera la tentación de ser corrupto, lo que se necesita es una formación integral del ser humano. Mi hermana mayor, la doctora Yolanda Angulo Parra, se ha centrado en su vida profesional como filósofa, ya lleva 7 libros escritos en la materia, y se centra precisamente en el desarrollo integral del ser humano a través de un comportamiento moral y ético. Así es. Entonces, pues, corrupción, si no lo trae uno en el corazón, pues no hay corrupción. Definitivamente, entonces, ¿qué es primero? La corrupción social, tratar de corregir o prevenir este elemento de corrupción social, o corregir la corrupción institucional. Corregir la corrupción conductual, vamos a llamarle así, la que trae uno dentro de los corazones, de nuestros corazones. Si nuestro corazón es corrupto, porque eso es lo que vimos en la casa desde niños, porque el que no avanza el que no tranza no avanza, etcétera, lo traemos metido en nuestro ADN, vamos a ser corruptos y vamos a estar nada más sujetos a que no nos cachen. Y eso pues es inevitable. Si el que quiere ser corrupto va a ser corrupto, haya lo que haya para evitarlo. Y es que eso es algo que nos señala mucho la población en los estudios que se han hecho recientemente, incluso en alguno que yo he tenido oportunidad de hacer a gran escala aquí en Juárez, sale muy marcado el factor corrupción como el gran cáncer, como la gran amenaza que se cierne o que está presente en todos los ámbitos mexicanos, en todos los ámbitos de la esfera mexicana, de la esfera social. Pero también tenemos entonces que recurrir, a usted lo mismo lo ha tocado, la educación. Es curioso, nuestra sociedad nos dice que está muy mal la sociedad y que la panacea de todos los males se llama la educación. Sí. Bueno, pero ¿qué clase de educación? Aquella educación que le enseñaron a varias generaciones donde privilegiaban el memorizar, donde privilegiaban meterle cosas en el cerebro a la gente en lugar de formarlos desde el ser. O esta personalidad que se tiene que empezar a desarrollar, sí, dándole ciertos conocimientos que son básicos. Claro. No podemos dejar pasar por alto que tienen que aprender el 2 más 2 es 4, pero también luego, ¿cuál es la orientación de la educación? Porque definitivamente con el tipo de educación que estamos dando en este momento, difícilmente México podrá avanzar. Y más allá de eso, la marca ciudad difícilmente se podrá desarrollar al existir una educación de tipo ráscate con tus propias uñas. Indudablemente. Entonces, ¿cuál es la postura de usted respecto a este problema que tenemos, el cambio de mentalidad? Bueno, pues es algo que tenemos que trabajar desde la niñez, obviamente, desde la formación en el hogar, y tenemos, por desgracia, cada día hogares más disfuncionales, donde no están padre y madre educando a los hijos desde niños, porque el padre o se fue fuera del país o rompió con la madre o no hubo un lazo familiar lo suficientemente fuerte, con carencias de matrimonios, de uniones matrimoniales, uniones libres, etcétera, etcétera, que van generando este tipo de separación y un individualismo ab extremis, vamos a llamarle así,
que rompe con la célula esencial de nuestra sociedad, que es la familia. Bueno, pues eso es una situación en la que tenemos que trabajar fuertemente. Así es, pero en estos contextos donde la violencia se hace presente en muchos modos, no solamente es la violencia que tenemos que soportar de el balazo o la de alto impacto, sino que también hay violencia intrafamiliar, también hay violencia hacia los niños, sí, y también hay violencia hacia las mujeres y el adulto mayor. Es decir, vivimos una situación de profundo estrés. Así es. Y una de las cosas que más demanda la sociedad en este momento es mecanismos para acabar con estas fuentes de estrés, de tal manera que podamos ser otro tipo de sociedad. Híjole, pues sí, se necesita empezar desde el fundamento, esencial. Pero mira, voy a hacer una pequeña desviación en relación con esta línea de conversación que estamos llevando. A mí un amigo me dijo de una manera muy vehemente, sí, la educación es muy importante, pero yo te la arreglo con 5 pesos, que es o 4.50, que es lo que cuesta el peaje para cruzar a pie a Estados Unidos. ¿Por qué? Ahí es Estado de Derecho y falta de impunidad. Es decir, que se aplica la ley y si no se cumple la ley hay casi de inmediato consecuencias. Eso también tiene mucho que ver, ¿verdad? Obviamente que si tienes una educación con una falta moral, con una falta ética, por más sanciones que haya, vas a caer, ¿verdad? Pero el hecho de que haya un sistema jurídico que no esté lleno de excepciones casuísticas o excepciones mañosas para que no se aplique, es esencial. Y en México, uno de los principales problemas que tenemos estructurales en el país es de que el Estado de Derecho no se respeta. Y voy a entrar al mundo de los tratados de libre comercio. He mencionado en algunos artículos recientes que he escrito a raíz de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que una de las principales cosas que perderíamos sin tratado es que con el tratado garantizamos que el Estado de Derecho se aplica. ¿Por qué? Porque no se aplica en México el Estado de Derecho, se aplica a través de paneles internacionales. Cuando hay violaciones a las reglas del juego en inversión, por dar un ejemplo, sí, que lo perderíamos sin tratado. Entonces, regresando a la conversación esencial, para no desviarme, sí, es esencial que tengamos desde la familia, desde nuestra formación básica, una formación, una educación basada en principios morales y éticos. De lo contrario, vamos a batallar mucho en formar las instituciones que deseamos formar. Eso es esencial que lo hagamos. Y yo creo que, sin embargo, hay gente que dice, primero tenemos que hacer eso y luego lo demás. No. El mundo se mueve automáticamente en paralelo. No hay que hacer una cosa y luego otra cosa y otra cosa y otra cosa. Aunque sería ideal que se pudiera hacer así, pero así no opera la vida. Todo lo tenemos que hacer concomitantemente, es decir, al mismo tiempo. Entonces yo lo pongo en una pregunta, que sería, ¿qué arreglamos primero? ¿El alto nivel de corrupción? ¿La infraestructura de la ciudad? ¿El modelo económico? ¿O el calentamiento social? Todo a la vez. Sí, se tiene que hacer todo a la vez en los pasos correspondientes. Y las prioridades pues se van desarrollando conforme a oportunidades, conforme a los recursos disponibles y conforme obviamente a las necesidades más imperiosas. Mira, en Ciudad Juárez, ¿qué arreglaría yo primero en Ciudad Juárez? Arreglaría la infraestructura que tenemos como ciudad. Antes del componente social. Inclusive antes del componente social, y te voy a decir por qué. Obviamente no lo puedes descuidar por ningún motivo, hacer ese pacto que te menciono yo, tripartito, no lo debes de hacer prácticamente al mismo tiempo, pero si tú vives, es como en la teoría de las ventanas rotas, ¿verdad? Si tú vives en una ciudad llena de ventanas rotas, ¿verdad? No tienes el impulso interior necesario para que las cosas cambien, para que las cosas se hagan mejor, etc. Si tú vives en un parque lleno de basura y de tierra por donde quiera y de cascajos de construcción, hoyos y charcos por donde quiera, sin alumbrado público, las bancas destrozadas, etc.,
No puedes proceder a desarrollar hasta la calma psicológica que la sociedad necesita para tener un momento de paz y de esparcimiento con la familia. Tienes que arreglar ese tipo de cosas físicas primero. Es imperioso que arreglando esa situación. Entonces, primero la infraestructura. Pues es una de las cosas urgentes que hacer con una premura grandísima, pero sin descuidar lo demás, indudablemente. Si arreglas la infraestructura y descuidas lo demás, la infraestructura se te va a venir a deteriorar mucho más rápido de lo que te imaginas. El problema es que si arreglamos primero la infraestructura, pero no arreglamos la corrupción, lo que puede llegar a pasar es que la corrupción infiltre en los modelos para hacer la infraestructura. Indudable. Vuelvo a plantear la pregunta: ¿qué arregla usted primero? ¿El nivel de corrupción, el nivel de educación, la infraestructura, el desarrollo social, el desarrollo económico? En ese tenor, te entiendo la pregunta. En ese tenor, yo lo primero que arreglaría es la transparencia, ¿okay? Es decir, evitar la corrupción a través de transparencia. Conectaría al ciudadano de forma cotidiana y directa con el gobierno para que el ciudadano estuviera participando activamente en las soluciones del gobierno y con eso evitar la corrupción, con eso se evita la corrupción y trabajando de esa manera conjunta, entonces aplicaría las soluciones urgentes como la falta de infraestructura. Muy bien. Tenemos poco tiempo, estimado director, sí. Entonces vamos a lanzar una última pregunta, sí, que tiene que ver con Juárez. ¿De verdad tiene un futuro? Extraordinario en forma de... ¿O tendremos que seguir navegando en aguas de mediocridad? No. Donde tenemos todo para ser una potencia a nivel mundial. Sí. Porque somos le damos 1 de cada 2 pesos que tiene el estado de Chihuahua y tenemos el potencial suficiente para superar incluso el PIB de varias naciones. Así es. Entonces, ¿cuál es el futuro de Juárez? ¿Quedarnos en una desesperanza por la indolencia de sus ciudadanos, de sus gobiernos, de sus escuelas, de sus empresarios, o aspirar a realmente ser una potencia? Qué buen reto planteas. Yo me niego a pensar en siquiera esa posibilidad. Yo creo que Juárez tiene todo para dar de sí, para hacer crecer, para mejorar la situación, y lo que necesitamos es cultivar los liderazgos de esta ciudad, que hay muchísimos liderazgos ocultos a ras de tierra, que lo único que necesitamos hacer es darles un pequeño movimiento para que surjan. Y la forma en que van a surgir es darles la oportunidad de su participación directa en las labores que generan bien común. Y el bien común es todo lo que necesitamos los seres humanos para podernos desarrollar y poder aspirar a cumplir nuestros anhelos en la vida. Muy bien, yo termino con una técnica proyectiva en la cual le pido por favor que responda lo primero que se venga a su mente de acuerdo a los conceptos. Innovación. La mayor oportunidad para el crecimiento humano que tenemos. Educación. Absolutamente necesaria para poder vivir en sociedad y crecer. El Juárez de ayer. Lo anhelamos en mucha medida, pero no era lo suficientemente estructurado para poder crecer. El Juárez de hoy. La gran oportunidad que debemos de tomar y no debemos dejar pasar. El Juárez de mañana. Extraordinario. El Juárez que está dentro de México. Es la gran puerta a la nación. El Juárez que está dentro de un contexto global. Seguirá participando como actor principal. La violencia en Ciudad Juárez. Debe de eliminarse por completo. La niñez de nuestra ciudad. Nuestro futuro. La creatividad en nuestra ciudad. Bueno, la creatividad lo que tenemos ya casi como en nuestro ADN como juarenses. La sociedad de Juárez. Que no sea un desperdicio en su participación para la solución de los problemas de la ciudad. La academia en Ciudad Juárez. Le falta mucho y hay mucho que trabajar en ella. El empresariado en Ciudad Juárez. Ojalá y obtenga un auténtico liderazgo. Y finalmente, el gobierno en Ciudad Juárez. Es un desperdicio que lo tenemos que eliminar para transformarlo en algo que genere bien común. Perfecto. Gracias, Carlos. Invitación. Bueno, pues muy buenas noches. Le doy las gracias aquí a Carlos
Irigoyen que se haya prestado a tener este diálogo, y va a haber muchos otros diálogos así para poder pues platicar con todos ustedes, y espero sus comentarios. Y también me gustaría mucho que se los mandaran a Carlos, porque vamos a seguir trabajando para esto. Somos juarenses que amamos nuestra ciudad. Así es.